José Ángel Lozoya, valenciano, afincado en Sevilla, nos acompaña hoy. Él nos va a hablar de las nuevas masculinidades y también de qué papel debe jugar el hombre en todo lo que concierne a la violencia contra la mujer, a la violencia de género, a la violencia machista. José Ángel, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, qué alegría estar aquí. Gracias por acompañarnos, un placer, la verdad, tenerte en el programa. ¿Pero son posibles otras masculinidades? ¿Qué quiere decir este concepto? A mí no me gusta. A mí no me gusta. Yo creo que la masculinidad es lo que en la academia se llama el género, y la función que tiene la masculinidad y la feminidad es la de establecer diferencias entre hombres y mujeres que nos sirvan para justificar las desigualdades. Con lo cual, a mí siempre que me hablan de que queremos cambiar hacia un mundo en igualdad, pero que los hombres sigan siendo masculinos y las mujeres femeninas, creo que me están llevando al huerto. Ajá. Bueno, sí, yo creo curioso el planteamiento. Lo bonito sería que... ¿Cómo sería mejor para todos? Yo creo que lo bonito sería que a mujeres y a hombres nos educaran en valores y que cada persona desde pequeñita fuera decidiendo dentro de esos valores universales, como puede ser el respeto, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, la cooperación. Dentro de esos valores universales, pues cada uno decidiera y cada una si quiere ser más o menos de lo que ahora llamamos masculino o femenino. Si prefiere acostarse con chicos o con chicas, si prefiere ser flexible en ese terreno. Yo creo que eso sería lo bonito, más que tratar de mantener artificialmente, culturalmente, unas diferencias que al final siempre parece que porque hay diferencias tenemos que asignar papeles distintos y unos tienen que estar un poquito más arriba y las otras, nunca al revés, un poquito más abajo. José Ángel, uno de los primeros grupos de hombres que manejaba esta serie de claves, estos temas con diferentes puntos de vista, se formó aquí en Pamplona, ¿verdad? Sí, además es un grupo del que no queda prácticamente registro ni memoria. Aquí se hizo en mayo del 85 unas jornadas que se llamaban algo así como Machos, Progres y Galanes, en las que participaron ponentes de los auténticos pioneros de la época, José Vicent Marqués, Armand de Fluvià, gente de aquí, María Jesús Izquierdo, y de esas jornadas surgió un grupo de unos 10 hombres que estuvo reuniéndose año y medio y no sé qué fue de ellos después. Me imagino que se encontrarían parejas estupendas, chicos o chicas, y serán felices. Sí. José Ángel, ¿cómo se tiene que abordar desde vuestro punto de vista todo lo que hace alusión a la violencia contra la mujer? Creo que echáis de menos mayor presencia de los hombres, mayor posibilidad de que los hombres participen también de un problema que les atañe directamente. No es que nos atañe, es que el problema es nuestro. Vamos a ver si nos entendemos. Hace ya muchos años, en un bando que sacó el alcalde de Jerez en el 99, decía la violencia contra las mujeres es un problema de los hombres que padecen las mujeres. Años después, José Saramago, el Premio Nobel de Literatura, dijo en una entrevista con Eva H. que él había sido en su casa víctima de violencia de su padre hacia su madre y que él no entendía cómo, tratándose de un problema que tenemos nosotros, lo que pasa es que desfogamos con vosotras y acabáis pagando el pato vosotras, ¿cómo era posible que nosotros no nos planteáramos cambiar esa forma de ser, esa forma de comportarnos, esa forma de relacionarnos? Luego el problema es nuestro, quien lo sufre podéis ser vosotras, pero el problema es nuestro. Y no se resolverá jamás de los jamases si nosotros no decidimos abordar el problema. Te pongo un ejemplo para que entiendas lo que quiero decir. En los países escandinavos, que los tenemos como paradigma de la igualdad, son los países en los que las mujeres habéis conquistado más cotas de incorporación al mercado de trabajo, más equiparación salarial. Sí, más conciliación, más cotas de poder, podríamos decirlo, ¿no? Son los países con los que babeamos, de bienestar, babeamos cuando vemos su legislación y su medida de bienestar. Bueno, pues la ratio de mujeres maltratadas o asesinadas por sus parejas es muy superior a la de España. Lo que quiere decir que siendo imprescindible que vosotras conquistéis todo aquello que pretendáis y que a lo que aspiráis, porque repara injusticias históricas injustificables, hasta que los hombres no decidamos plantearnos qué pasa con nuestro machismo, por qué nos comportamos así, por qué hacemos uso y abuso de todos esos privilegios que nos transmite la cultura, el problema va a tener difícil solución. Da igual cuánto dinero invertamos. A la gente a veces se olvida o no se fija que la ley de violencia de género se aprueba en 2004, si la memoria no me falla. Bueno, pues en 2004 los hombres mataban al mismo número de mujeres que ahora. Fíjate si se ha invertido dinero y no hemos conseguido mover las cifras.
Claro, y entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cómo remover esas raíces machistas que tiene nuestra sociedad? ¿Cuáles creéis que son los instrumentos más adecuados o qué falta en el sistema para evitar que las cifras cada vez vayan a más, que cada vez tengamos que contar más casos de violencia machista, doméstica en España? ¿Qué hacer? ¿Cuáles son los instrumentos más útiles? Bueno, hay dos cosas distintas. Uno es lo urgente y otro lo importante. Lo urgente lo plantea el movimiento feminista todos los días. Aquí tenemos, hoy he estado comiendo con Teresa Sáez o con las chicas de la asociación que ella ha estado presidiendo durante tanto tiempo. Y esa es una parte, es la atención y protección de la víctima, lo que una sociedad no puede soportar. Y yo creo que en esta zona geográfica, que es distinta que Sevilla, lo entendéis muy bien, es que una persona que ha denunciado, que ha llegado a un juicio, que un juez o una jueza ha dictado orden de protección hacia esa persona, acabe asesinada como la mujer que mataron el otro día. Eso es insoportable. Es decir, yo no entiendo que no haya nadie responsable de esa muerte, aparte del asesino. No lo entiendo, alguien tiene que tener responsabilidad. ¿Algún mecanismo de control falla? Bueno, pero claro, falla porque no se le pide responsabilidades. A mí me gustaría saber a quién puedo pedírselas, al delegado del gobierno, a la policía, a la jueza por no asegurarse que sus órdenes son cumplidas, a alguien. Eso es lo urgente. Ahora, ¿cuáles las medidas que a medio o largo plazo nos pueden permitir cambiar esta situación, revertir la situación? Evidentemente es cambiar a los hombres. Y para cambiar a los hombres hay que combinar dos tipos de medidas. Por una parte están las medidas educativas. Ojo, cuando hablamos de educación, porque cuando hablamos de educación parece que siempre estamos hablando de educar en la escuela. Sí, educar dónde y cómo, sobre todo con qué claves, porque a veces no acertar precisamente en esas dinámicas en pro de la igualdad pueden ocasionar un problema mayor. ¿Cómo? Sobre todo porque si pensamos que educando desde la escuela vamos a cambiar la situación, nos estamos engañando. Quiero decir, por muy buen mensaje que fueran capaces de transmitir el profesorado a su alumnado, a ese alumnado lo que le educa realmente es lo que ve en sus casas, lo que ve en televisión y lo que ve a través de la pantalla del ordenador y cada vez más de la pantalla del móvil. Es decir, que cuando hablamos de educar estamos hablando de educar al conjunto de la sociedad. Claro. Porque solo en la medida que haya un acuerdo social, la escuela será un reflejo de una sociedad que defiende unos valores no machistas. Como dices, desde luego, ¿no, José Ángel? Es verdad, esos hombres que son los que dominan el mundo, podemos decir, mucho tienen que cambiar si pretenden establecer unas políticas o una estrategia en favor de la mujer. Mucho. Mucho. Yo creo que ellos no lo van a hacer. O sea, yo no tengo absolutamente ninguna confianza, bueno, y ahora ya con la victoria de Trump menos, pero imagínate el modelo de hombre que se nos convierte en referente mundial. De lo que es el poder entre él y el Putin, lo tenemos claro. Pero luego no confío en eso. Yo creo que va a tener que ser la unión del movimiento feminista y los hombres por la igualdad, que espero que vayamos ganando, digamos, influencia social, los que consigamos crear no un pacto de Estado, sino un pacto social capaz de forzar al Estado a tomar medidas que tengan en cuenta las cosas que reivindicamos. Un poco iría por ahí. Me gustaría también que habláramos de otra cuestión, José Ángel, todo lo que tiene que ver con los maltratadores, su posible reinserción. ¿Qué hacer con estas personas? Bueno, lo primero es evitar que haya maltratadores. Es decir, ten en cuenta que tenemos una cultura, que es la cultura machista, que produce cada año 100 asesinos nuevos en España. Que los 100 asesinos de este año no son los del año pasado ni son los del año que viene. Que han hecho que en los últimos 12 años tengamos 250.000 órdenes de protección, que son cifras escalofriantes. Dicho eso, dicho que lo que hay que cambiar es lo importante, atendiendo a lo urgente y teniendo en cuenta que tenemos un sistema penal que antes o después pone a la gente en la calle, evidentemente hay que hacer lo posible por reinsertarlos y hay que hacer lo posible por reeducarlos. Y por aquello de que es que cuando mi madre decía que siempre hay un roto para un descosío, y seguro que cuando salgan a la calle van a volver a encontrar otra mujer de la que se va a enamorar de ellos y a la que con mucha probabilidad van a someter a un tipo de calvario similar al que les llevó originalmente en la cárcel. Luego yo pienso que hay que invertir dinero en su reeducación, pero no es lo prioritario. Lo prioritario es evitar
que ese tipo de sujetos lleguen a producirse en una cultura de forma absolutamente normalizada. Bueno, lanzando estas ideas importantes a la sociedad, también se sensibiliza, se forma a los hombres y mujeres. Cada vez más son los hombres los que acuden a una protesta, a una manifestación, por ejemplo, sí, contra la violencia machista. Mira, hace 10 años convocamos en Sevilla la primera manifestación del mundo de hombres contra la violencia machista, y el lema era: el silencio nos hace cómplices. Porque no iban los hombres a las manifestaciones en contra de las violencias machistas. De hecho, la primera vez que fuimos un grupo de hombres a la manifestación en Sevilla, las chicas se acercaban, nos miraban, decían: ah, sí, sí, que es de los nuestros. Porque era rarísimo ver un hombre en la manifestación, tenía que haber alguna que te reconociera para que legitimara que estuvieras allí. La manifestación más grande que ha habido ha sido la del año pasado, el 7 de noviembre en Madrid, que hubo cientos de miles de personas, y había muchísimos hombres. Luego, el silencio de los hombres se ha roto. Los hombres ya se solidarizan con las mujeres víctimas de violencia. El paso que tienen que dar, y eso es la manifestación que hemos montado este 21 de octubre en Sevilla, hace menos de un mes, era el machismo es violencia. Es decir, que hay que pasar de la solidaridad con las mujeres a asumir tu parte de responsabilidad, intentar cambiar en lo personal y militar en lo posible para conseguir cambios en lo social. Y las campañas, ¿no? Venimos hablando de todo esto, pero vamos a mirar directamente en las campañas contra la violencia machista. A veces los mensajes son paternalistas, los mensajes no son los adecuados, incluso en campañas también en las que se habla de reeducar al maltratador. ¿Cómo lo veis? ¿Se está acertando o no? A ver, el tema siempre es cómo empezar, ¿no? Pero ahí en general, lo que no se le puede... Si a mí me tratas como un drogadicto en proceso de rehabilitación, lo normal es que me ponga a la defensiva. Es decir, tú no puedes estar echándome en la cara cosas que yo no hago. Que tú no puedes tratar a todos los hombres como si fueran maltratadores en potencia, porque aunque todos los hombres hemos sido educados en una sociedad machista, la inmensa mayoría de nosotros tenemos un límite ético que nunca vamos a pasar. Con lo cual, o trabajamos el machismo del que todos somos partícipes, por ejemplo, el escaqueo en casa. Y a mí me parece mucho más eficaz hacer un trabajo para que el hombre se corresponsabilice de lo doméstico, del cuidado de los niños o de las personas dependientes, para que el hombre pida los permisos de paternidad para poder hacerse cargo de las criaturas, para que los hombres pugnen porque en las organizaciones en las que están haya paridad en la dirección de estas organizaciones, para no acaparar el uso de la palabra en las reuniones mixtas. Es decir, o conseguimos convencerlos por ahí, y eso es fácil de hacérselo entender, y eso sí tiene que ver con ellos, o si los tratamos como si todos ellos fueran asesinos en potencia, les resbala. Ellos no se sienten identificados con esas campañas, no tienen nada que ver con ellos. Yo recuerdo trabajando en institutos que un grupo de chavales sacaba una consigna que a mí me parecía en su momento muy bonita, y era: vosotros celosos sois los peligrosos. Porque los celos, que sería el tema que habría que trabajar, es el primer síntoma de que alguien se siente tan inseguro que quiere tapar su inseguridad controlando a su pareja, y al controlarla limita su libertad. O por ejemplo, yo haría una campaña diciendo que tú no tienes que defender a tu chica si un chico la molesta por la calle, porque mayorcita es ella para defenderse, porque la protección siempre es a cambio de sumisión. Entonces hay consignas adaptadas a cada edad, yo casi me atrevería a decir, a cada profesión, a cada estatus, que nos permitirían trabajar el tema de modo que todo el mundo se sintiera interpelado a través de la campaña. De alguna manera inculcar unos valores, muchos valores que hacen luego un pensamiento más amplio y seguramente más abierto a las diferencias que hay en la sociedad. Bueno, en definitiva, personas quizá con la mente mucho más abierta, en definitiva, ¿no, José Ángel? Claro, por eso yo decía que, siendo muy importante la educación por sí sola no es motor de cambio social si no estamos educando al mismo tiempo al conjunto de la sociedad, y lo que se hace en la escuela es el resultado de lo que el conjunto de la sociedad piensa que hay que meter como valores. José Ángel Lozoya, muchísimas gracias por acompañarnos, ha sido un placer. Muchas gracias a ti. Escucharte, son claves muy importantes, desde luego, para tratar de evitar de alguna manera que esta lacra siga creciendo en nuestro país, aquí en nuestra comunidad y en definitiva en todo el mundo. Gracias por acompañarnos, gracias por esta visita a Pamplona y mucha suerte en este cometido. Espero volver pronto. Muchísimas gracias. Nosotros seguimos con otros contenidos.
estrena en el Museo El Dorado 21 de la cineasta lisboeta Salomé Lamas, película seleccionada en la Berlinale y en los festivales de Hong Kong e Indonesia. Tras la proyección habrá un coloquio con la directora de la película. Y mañana Salomé Lamas protagonizará una masterclass. Su cine circula en la frontera entre el documental, ficción y experimental. Sus trabajos han podido verse en espacios de arte como el Museo Reina Sofía, el Guggenheim de Bilbao, en el MoMA y en el Museo Nacional de Arte Contemporáneo. Además, esta semana se proyectarán 2 trabajos de la directora: La Torre, con proyección monocanal, y Teatrum Orbis Terrarum, proyección triple. El museo ofrece también teatro infantil, El Sastrecillo Valiente, un cuento musical con títeres, sombras y proyecciones de la compañía Etcétera, Premio Nacional de Teatro para la Infancia y la Juventud. Un espectáculo dirigido a cualquier público a partir de los 3 años. Y La Celestina se representará el viernes, una tragicomedia de la literatura española con versión y dirección de Darío Galo e interpretación de Carolina Calema. Bueno, diferentes posibilidades de cine, teatro y conferencias que nos brinda el Museo Universidad de Navarra. Nosotros les brindamos ahora la oportunidad de conocer algo más acerca de las montañas, pero sobre todo de un movimiento como es el Slow Mountain. De esto sabe mucho el autor de Monteterapia, que es Juanjo Garbizu, un montañero que se plantea este deporte, bueno, pues de una manera quizá más tranquila. Juanjo, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, hace 4 años, tú mismo lo recordabas, estuviste aquí precisamente hablando de Monterapia, ¿verdad? Y hoy de Slow Mountain, un nuevo movimiento como el Slow Food, más o menos. Efectivamente, o sea, el concepto de Slow Mountain, hay gente que me ha dicho esto que es una estrategia de marketing editorial, no. Es de alguna manera, bueno, pues encarzarlo con el movimiento Slow, que como bien apuntas, se inició con el Slow Food, que es quizás lo más conocido, luego ha habido Slow Cities, Slow Fashion, y ahora llega Slow Mountain. Bueno, ¿y qué queremos decir con esto, no? Frente a una vida de estrés, agobio, ansiedad, falta de tiempo, quizá la montaña, la naturaleza es nuestra única fuente para respirar con tranquilidad. Lo has definido perfectamente, es decir, nosotros teníamos asumido que de lunes a viernes pues éramos esclavos del reloj, ¿no? Y del calendario, de las prisas. Entonces llegaba el fin de semana, pues como la mayoría de montañeros, que somos básicamente domingueros, y bueno, pues buscábamos un espacio, una especie de paréntesis que le ofrecía la montaña, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿A qué estamos asistiendo en los últimos años? Bueno, pues que ese estrés y esa competitividad que tenemos asumida en nuestros trabajos se está trasladando al mundo de la montaña, ¿no? Y entonces, bueno, yo vengo a romper una lanza a favor, a reivindicar pues la montaña más relajada y más reflexiva. Bueno, hasta 1000 carreras de montaña tenemos en un año. ¿En qué se está convirtiendo este deporte? Yo creo que la montaña se está convirtiendo en una pista de atletismo. Eso es un poco lo que como montañero tradicional de toda la vida, con una visión que si quieres un poco más romántica, ¿no? Es lo que entre comillas vengo a denunciar, ¿no? La montaña es deporte. Eso vamos, es indiscutible, ¿no? Pero es que yo creo, como miles de personas, que es mucho más que eso, ¿no? Y entonces, digamos, los trails y los ultra trails es un poco el exponente a lo que al paroxismo que se está llegando con la montaña, ¿no? Bueno, y ante eso el planteamiento es otra filosofía. Otra filosofía que ¿quién la está practicando ya? ¿O qué repercusión está teniendo este planteamiento de Slow Mountain que va, bueno, pues convirtiéndose también en una forma de vivir la montaña? Sí, en realidad Slow Mountain, y lo pongo en el libro, pone en pequeño Monterapia 2, porque es absolutamente continuista con la filosofía que inicia hace 4 años con Monterapia, que es la montaña como bálsamo para la mente. Es decir, la montaña tiene un potencial que hay gente que ya lo está experimentando, pero hay gente que, por ejemplo, no lo ha experimentado, ¿no? Y cuando yo hablo de montaña, y esto es muy importante, no me refiero a una cumbre o una cima. La montaña empieza en un bosque maravilloso que podemos tener aquí, otoñal, que ahora los bosques están súper recomendables, ¿no? Entonces, al final, es un poco la filosofía de Monterapia, la montaña terapéutica y balsámica. Y entonces, para desconectar precisamente de ese estrés que cada vez nos atenaza más, dar un paseo por un valle, por un río o por un bosque, hay mucha gente que no lo ha experimentado, y yo les diría, salir de casa y probarlo, porque os va a enganchar. Exacto, porque volverás a casa volverás renovado, con las pilas cargadas. Efectivamente. Bueno, entre las frases que he podido leer en este libro, Juanjo, me quedo con una inicial, ¿no? Y que además se atribuye al alpinista kazajo, a un alpinista que falleció en el Annapurna, y que dice que las montañas son catedrales donde practico mi religión. En cada viaje a ellas renazco. Sí.
Qué bonita No, frase y además, para comenzar. incluso él dice que no son estadios para satisfacer mi ego, ¿no? Digamos que todo este fenómeno también está muy ligado a las tecnologías digitales. Hay mucho postureo digital. Sí. Entonces, en ese postureo digital, mucha gente acude a la montaña pues para sacarse el selfie, retransmitir en tiempo directo sus vivencias tipo Facebook y demás, ¿no? Entonces, realmente hay que ir a la montaña con mucha humildad, con mucha seguridad, porque también se está produciendo un fenómeno colateral peligroso, es que se está frivolizando, porque vemos superatletas, pero Sí. que son muy pocos los que realmente son capaces de hacerlo, que acuden a la montaña en unos tiempos récords y la gente se piensa, ah, pues eso debe ser muy fácil. O sea, de alguna manera se ha perdido el respeto a esos macizos que no son para cualquiera tampoco, ¿no? Indudablemente, y además no es una opinión personal, los números cantan, es decir, este verano el número de accidentes de rescates de montaña ha aumentado un 11% respecto al verano pasado. Eso es una burrada. Claro, se está trivializando un poco el esfuerzo o las posibilidades de cada uno, ¿no? Sí, es decir, no todo el mundo tiene la misma opción de ascender una montaña ya considerable, un 3000, por sí, ejemplo. un Pirineo, por ejemplo. Sí, por ejemplo, un paseo a un monte de 1000 metros. Pero parece que ya todo es posible. Yo creo que se le está perdiendo y el no es así. respeto, efectivamente, ¿no? Y entonces cada vez va más gente a la montaña, pero también numéricamente va más gente menos preparada. Y bueno, los números cantan de Claro. rescates. Juanjo, la fe mueve montañas. ¿Qué hay de cierto en esto? A ver. La fe mueve montañas. Yo iniciaba el libro diciendo que en mi caso la montaña me ha llevado a la escritura. Yo creo, hombre, la fe, claro, yo por ejemplo, términos ya religiosos y demás, yo creo que la montaña tiene un componente muy espiritual y el concepto de espíritu y espiritualidad está despojada de todo tema religioso. Pero yo creo sinceramente que la montaña sí que mueve tu espíritu, ¿no? De alguna manera lo rejuvenece. Claro. Juanjo, ¿qué experiencias has vivido con otros montañeros? Por ejemplo, personas que han decidido dedicarse a este deporte o practicarlo con cierta asiduidad, quizá en momentos, por ejemplo, en los que la vida no se les ponía de frente, sino que tenían un momento complicado en su vida, quizá más decaído. ¿Qué experiencias has percibido? Pues mira, ¿no? yo en he este recogido sentido? experiencias muy bonitas en estos 4 años que han pasado de Sí. intervalo. Y por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? A mí una cosa que me emocionó mucho en Monterapia es que contactó conmigo 2 personas desde Venezuela que no se conocían entre sí y que Monterapia les había servido de acicate, por ejemplo, una de ellas para hacer un proyecto muy bonito de llevar invidentes a la montaña. Sí. Fíjate qué cosa más impresionante. Y otra persona, Peter Espinel, con chavales, adolescentes con un pie, digamos, en la delincuencia de familias desestructuradas, buscando, ¿no? Reconduciéndolos a través de la montaña. Son experiencias absolutamente maravillosas y que reflejo en este libro de Slow Mountain. Exacto, ¿no? Y hablas de excursiones, de paseos, de grupos, de equipo. ¿Qué hace a un grupo de amigos o conocidos ascender las cumbres que deciden? Fíjate, yo siempre he dicho que si quieres conocer una persona, es mucho mejor que te vayas un fin de semana, por ejemplo, con ella al Pirineo, durmiendo en un refugio. En ese fin de semana realmente vas a conocerle intensamente mucho más que en un día a día tomando cafés digamos en la ciudad, ¿no? Entonces, la montaña, hay que ser realistas, saca lo mejor de nosotros Sí. mismos, pero también lo peor. Entonces, es un reflejo, es un espejo donde muchos nos encontramos y digamos que nuestras virtudes y nuestros defectos se amplifican, perdona, Sí, que no sí, encontraba el aumentan término. de alguna manera, ¿no? Se Efectivamente, ven sí. amplificados, como bien dices. Premontaña y posmontaña es otra parte del libro. Efectivamente. Y los nervios que supone ir a la montaña. De la misma manera que cuando tú vas a hacer un viaje hay una especie de ritual no anterior, el viaje, los nervios, y vas planificando. Hoy en día, además, las tecnologías digitales te dan una cantidad de información. La montaña ocurre lo mismo, ¿no? El preparar. Y además eso es clave, precisamente para que no ocurra lo que hemos contado de accidentes. Y luego la posmontaña, es decir, cuando aterrizas, cuando llegas a un pueblo y entras al bar o a la tasca, y luego está pues esos huevos fritos con jamón, el vino y demás, sobre todo ahora en invierno, ¿no? Que apetece más. Ese ritual no hay que perderlo nunca, ¿no? No ir con el reloj siempre ahí. Es mejor la no lengua llevar fuera. el reloj casi, Bueno, ¿no? yo me lo olvidé una vez de casualidad y a partir de ese momento que descubrí que es un acto muy cargado de significado, intencionadamente me lo dejo en casa. Sí, las imágenes de las montañas a veces nos hacen vibrar. Sí, o sea, a ver, yo creo que toda persona tiene un mínimo de sensibilidad. Yo el otro día, por ejemplo, estuve aquí mismo, en Lanz, ¿Sí? en un bosque maravilloso, en plena explosión otoñal, viendo las antiguas plataformas de carboneros, sendas de antiguos contrabandistas, grutas. Nadie
nadie puede permanecer insensible a pasear en ese espacio. Háblanos del ritmo, Juanjo. ¿Qué ritmo nos marcamos cuando salimos al monte? Pues cada vez más acelerado, desgraciadamente, sí. ¿no? Estamos muchas veces esclavos del reloj o esclavos de ese postureo, ¿no? Pues yo lo que quiero es en mi Facebook, en esa jornada, intentar encadenar el máximo número de montañas y decir que he hecho 2000 metros de desnivel acumulado, y quedar como un superatleta y demás. Superhéroe. Efectivamente, entonces yo creo que el ritmo al final es el tempo, ¿no? Que es un poco lo que marca la filosofía slow, porque no hay que confundir, aunque slow el significado es lento, no quiere decir que vayas despacio y a cámara lenta, es buscar ese ritmo con el que te sientes terriblemente cómodo, entre otras cosas puedes hacer algo tan fácil y necesario como hablar con tus compañeros, sin jadear. Sí, sí. Bueno, es que la tendencia a caminar rápido se impone, ¿eh? Pero se impone en la ciudad. O sea, si tú... Hay estudios, yo hablo por ejemplo de un estudio que se hizo en las principales ciudades del mundo con 2 décadas de diferencia, y está cuantificado, la gente en 2 décadas aceleró un 10% más su marcha. Si esta tendencia sigue y es alcista y progresista, dentro de 40 años ya nadie caminará por la ciudad. Juanjo, hablas de slow mountain, pero recuerdas el slow food, el slow music, el slow sex. Efectivamente. Un poco de todo slow, ¿no? Sí, porque claro, para que la gente de alguna manera comprenda por qué el título de Slow Mountain, hago un repaso histórico un poco a los movimientos principales, lógicamente empezando por el slow food. ¿Pero se detiene el tiempo en la montaña? Absolutamente. O sea, yo por ejemplo, esa especie de rebeldía de gesto que hago de quitarme el reloj, me encanta, bueno, a ver, siempre dentro de que no se me haga de noche, pero bueno, basta mirar la posición del sol. Es que muchas veces nos olvidamos de los ciclos naturales, pero el tiempo de verdad se detiene en la montaña. Bueno, los chicos del filo de lo imposible, como Sebastián Álvaro, al que bueno, pues muchas personas han seguido a través de ese programa, ¿no? Participan en este libro. Personas que han vivido o que viven el deporte extremo, ¿qué dicen acerca del slow mountain? Bueno, por ejemplo, fíjate que Sebastián Álvaro es una persona que precisamente se le conoce por su, creador de Al filo de lo imposible, donde veíamos gente con unas proezas, Himalaya, K2, etcétera, etcétera, y el prólogo, maravilloso prólogo que me ha hecho, precisamente se suma a esto. Y podías pensar, bueno, pero si Sebastián ha sido siempre una persona, digamos, al filo de lo imposible, ¿no? Bueno, pues es curioso, ¿no? No te voy a decir que sea un proceso de maduración, ¿no? Pero después de haber andado mucho en la montaña, de haber visto muchas cosas, al final te das cuenta que el ir de una forma pausada y relajada es quizás lo más sabio que puedes hacer en la montaña. Juanjo Garbizu, muchísimas gracias por esta lección que debemos tener en cuenta, ¿eh? Vale. Gracias, de verdad, suerte con el libro. Muchas que gracias. Entiendo dedicas o diriges a un público muy amplio y no solo a los deportistas. Efectivamente, no solo a los montañeros, tiene cabida a todo el mundo. Perfecto, muchísimas gracias, Juanjo. A ti. Hasta Venga, pronto. hasta luego. Gracias, de verdad. Bueno, nosotros disfrutamos de la montaña, nos encanta aquí a gran parte del equipo y además tampoco con prisas, que con prisas ya vamos todos los días. Nosotros ahora con cierta pausa nos vamos a conocer cómo será el programa de hoy, Toma la Palabra, con todo el equipo, con nuestra compañera Paula Fernández, que nos hablan de familias de acogida. Ahí va un avance. El acogimiento familiar para mí ha sido la gran aventura de mi vida. Un cambio de vida total, ¿no? Vinieron 3 niños hermanos hace más de 4 años, pues bajar 10 kilos de peso, mis padres tienen otros nietos, mis sobrinos tienen otros primos, ¿no? Un cambio, pues una bomba, ¿no? Y una vecina una vez le comentó a mi madre, esta como no es tuya, llévala a la pública, ¿para qué vas a pagar por ella? Como hay mujeres fuertes, madres coraje en todo el mundo, hay muchos ejemplos, pues de vez en cuando surge algún capullo como yo, un padre coraje, pues bueno, pues yo por supuesto que voy a seguir luchando. Que yo les animo a acoger y que incluso a mí me gustaría hacerlo en un futuro, que no son niños perdidos y que hay que darles una oportunidad para que salgan. Se vive con incertidumbre, se vive peleando con ellos porque cuestan, se vive peleando con la administración porque le falta mucho y se vive. No es nada habitual que se conozca esto en Navarra y que se hable de ello, ¿no? Que la sociedad navarra no sabe que existemos familias de acogida, porque no se ve bien como sociedad pues, reconocer que tenemos niños que no atendemos, ¿no? Que su familia biológica por 1000 motivos no se puede hacer cargo y que no hay familias suficientes para acoger a esos niños, que son 500 niños en Navarra. Ahora que ya tengo una edad y entiendo mejor toda la situación, es duro llevarlo, porque eres más consciente de todo y te duele más. Y pues ahora yo que he empezado con ese contacto con mi familia, ver que después de tantos años mi madre sigue rechazándome, pues cuesta.
Bueno, pues ahí tenemos el toma la palabra, diferentes testimonios sobre familias de acogida en nuestra comunidad foral. Nosotros también les proponemos otras cuestiones, una serie de conferencias que han organizado los miembros de la Asociación de Mujeres Blanca de Navarra. Una serie de conferencias con el título Frente a las agresiones sexuales y la violencia machista, hechos. La Asociación de Mujeres Blanca de Navarra organiza una serie de mesas redondas que abordan este tema desde un punto de vista integral. Las charlas se desarrollan los miércoles de este mes de noviembre a las 7 de la tarde en el Hotel Blanca de Navarra de Pamplona. Ayer ya les hablábamos de políticas contra la violencia de género en Navarra y también, bueno, entre otros temas se ha abordado los efectos sobre la salud del maltrato a las mujeres y cómo minimizar las secuelas. Precisamente queremos también invitarles a la conferencia de mañana. Tendrá lugar precisamente, como decimos, a las 7 de la tarde en el Hotel Blanca de Navarra, con el papel de las empresas informativas frente a las agresiones de género. Varios periodistas estaremos allí dando la opinión acerca de cómo se abordan en los medios de comunicación esta serie de temas: agresiones contra la mujer, agresiones machistas. Atención, por tanto, si quieren apuntarlo en su agenda. Apuntamos ahora un detalle positivo desde el punto de vista económico. BBVA les ofrece la buena noticia económica de la semana. La pensión media en Navarra se ha situado en el mes de noviembre en los 1.041 euros frente a los 909,10 céntimos de euro en España, lo que supone un crecimiento en la comunidad foral del 2,1% en relación con el mismo mes de hace un año, según datos del Instituto Nacional de Seguridad Social del Ministerio de Empleo. El número de pensiones en Navarra se ha situado en 131.744 en el presente mes de noviembre. BBVA les ha ofrecido la buena noticia económica de la semana. Vamos a ver ahora cómo estará el tiempo en las próximas horas. Hoy día bastante fresco, desde luego, así lo estamos percibiendo al menos aquí en la capital navarra y en buena parte de la comunidad foral. Veremos qué nos depara el tiempo en las próximas horas. Mañana miércoles en Navarra esperamos cielos cubiertos con lluvias y chubascos generalizados que en el tercio norte serán persistentes y no se descarta que sean localmente fuertes. Las precipitaciones serán de nieve por encima de los 900-1200 metros. Las temperaturas mínimas con cambios ligeros. Se moverán entre los 0 y los 4 grados. Las máximas en descenso. No sobrepasarán los 7 grados en ningún punto de Navarra. El viento soplará de componente norte con probables rachas fuertes o muy fuertes en el Pirineo, disminuyendo a flojo al final del día y tendiendo a variable. En el resto del país, mañana martes tendremos cielos nubosos o cubiertos en el cuadrante nordeste de la península y en Baleares, con precipitaciones localmente fuertes y acompañadas de tormenta. Estará nuboso o con intervalos nubosos en general en el resto de la península, con precipitaciones más probables en el resto del Cantábrico y menos intensas cuanto más hacia el suroeste. En Canarias, nuboso en el norte con probabilidad de algunas lluvias débiles e intervalos nubosos en el resto. En cuanto al pronóstico para los próximos días, el jueves tendremos cielos nubosos en el tercio norte e intervalos nubosos en el resto de la comunidad foral, con probables precipitaciones en el Pirineo. El viernes se abrirán claros y tendremos cielos poco nubosos o despejados, aunque no se descarta alguna precipitación débil en el Pirineo oriental. Bueno, pues así estará el tiempo. Hagan los planes en función también de la meteorología o independientemente de ella. Nosotros ya, nuestro plan realmente es decirles hasta pronto. Mañana volveremos a la misma hora con nuevas historias aquí. Y, por cierto, hablaremos de nuevo de los premios Navarra Televisión. Vendrán las 3 localidades que compiten como pueblo ejemplar. Y hablamos de Milagro, hablamos de Valtierra y también de Urdax. Sus alcaldes y alcaldesas nos acompañarán a partir de las 4. Que disfruten de la tarde y hasta muy pronto. Adiós.